velocidad espere acá, ya lo estamos haciendo pasar de ahí, de la banda para el otro lado, por favor. Carlos Cinero, muchas gracias por venir al programa. Gracias a vos. Muchas gracias por hacer la excepción, porque usted no va a los programas de televisión. No es que no voy. Hace mucho tiempo que no voy o no iba porque consideraba que no tenía nada importante para decir. Bien, ahora tenemos que analizar la cuarentena. Viene una cuarentena que va a ser heterogénea, ¿no? Va a haber ciudades con mucha actividad, otras provincias liberando actividades, y nosotros en Tucumán entramos en un debate que no es fácil por la presión demográfica. El territorio es muy pequeño para la cantidad de gente que somos, las actividades están concentradas. ¿Cómo solucionamos esto? Porque en estas discusiones hay rispideces, hay enojos. Sí, son enojos lógicos. Yo creo que todos enojos con buena voluntad por la necesidad de hacer, por la necesidad de trabajar, que tienen distintos sectores, distintos municipios, distintas provincias. Yo creo que es importante la opinión del Poder Ejecutivo Nacional, y en cada provincia es importante la opinión de los comités de emergencia que dependen del Poder Ejecutivo Provincial. En este caso, a nivel nacional y a nivel provincial, cómo ha venido manejando el presidente Fernández y cómo lo ha venido manejando el doctor Mansur en Tucumán, creo que ha dado buenos resultados. Mientras hay muertes, no podemos hablar de resultados óptimos, pero comparando con otros países cercanos o países de Europa, creo que Argentina ha sido atacada a la pandemia con inteligencia, con mesura, coordinando con todas las provincias, y creo que este estado, esta situación de alerta, digamos, de esta alerta permanente, lo vamos a vivir los argentinos y los tucumanos durante todo el año. Yo creo que a medida que se vayan liberando actividades, tienen que ser responsables, tiene que haber conciencia social de la población, de los empresarios, de los trabajadores. No va a ser como era antes del 18 de marzo, seguramente, como se dice, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Las actividades multitudinarias se suspenderán por un tiempo, deben seguir suspendidas, no solamente porque se habilite, digan, bueno, no hay más aislamiento, que salgamos todos. Ayer veía algo que la verdad que da pánico y angustia. En España se ha levantado la cuarentena, donde hay miles de muertos, y la gente copó las calles, las plazas, los bares. Creo que ahí depende todo del mensaje que emita las autoridades correspondientes y de la conciencia que tenga cada uno, sabiendo de que este estado de situación, por lo menos, con viento a favor y siendo muy optimista, se vivirá hasta cerca de fin de año. Sí, sí. Muchos dicen hasta que no aparezca la vacuna, el distanciamiento, tomar las medidas de precaución, las vamos a tener que seguir usando como prevención. Yo creo que eso es lo que nos deja como experiencia esta pandemia, que ahí hemos retomado hábitos de disciplina, de higiene, que muchas veces pueden parecer menores, pero son importantes para evitar el contagio masivo. Tucumán es una provincia especial, muy poblada, tenemos un microcentro muy chico, tenemos todo en el centro acá en Capital, en San Miguel de Tucumán, lo que hace que la gente que quiera cobrar, que venga a hacer un trámite, tiene que pasar 5, 3 o 4 cuadras alrededor de Plaza Independencia, y eso también produce ese acercamiento, ese contacto entre la gente, que es peligroso en el momento que se está viviendo. Sí, el tema de ir liberando y flexibilizando es quién se hace responsable de si hay un problema, ¿no? Porque los intendentes piden liberar de pronto, distintos intendentes. Ahora, hay que buscar que esto no nos retrotraiga y nos haga crecer la cantidad de contagios. Justamente ayer leía una solicitada de un municipio donde firmaban la totalidad de los concejales. Uno entiende la responsabilidad que tiene cada concejal de cada municipio, porque es el que está en contacto permanente con el vecino, el que sabe cuáles son las necesidades, qué necesidades tiene el comerciante, qué necesidades tiene el trabajador, y las necesidades del municipio también de poner en marcha esa maquinaria que le permita recaudar, que le permita ayudar a los vecinos, que le permita desmalezar, limpiar y todo ese tipo de cosas. Pero sí, también los municipios, los concejales tienen que coordinar con el Poder Ejecutivo, con el Comité de Emergencia, para que haya responsabilidades.
Dios quiera que esto no pase, pero nosotros tenemos que procurar que la curva, la línea Sí. se mantenga, Sí. porque Tucumán ha sido una provincia donde hubo pocos casos, los que se han ido internando, hay más de 1000 recuperados, muy pocas muertes, creo que 4. 4 muertes. 4 muertes. Pero a nivel nacional también, en realidad a nivel están nacional. las cifras muy por debajo de las proyecciones. Por eso digo yo de que hay que destacar, y no es un mensaje político para nada, pero creo que se actuó inteligentemente, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, atacando el tema con responsabilidad, con prudencia, con mesura, mandando mensajes de tranquilidad a la población, no mensajes políticos, porque creo que no es momento. No de hay ser espacio político. para eso. No hay más. Hay una sociedad muy sensible. Muy Reacciona asustada. con mucha rapidez. Por eso Alberto Fernández crece en imagen por el manejo de la pandemia, aparecen 2 o 3 temas con los cuales la gente se sintió disgustada y baja un poco la imagen. O sea, Sí, es verdad, ha bajado, y usted observa que consolidó la imagen de líder, consolidó el poder Alberto Fernández, teniendo en cuenta cómo llega a la presidencia de la Nación con un apoyo muy fuerte de los votos de su vicepresidenta. Sí, consolidó. Te cuento algo. El primer acto público que hizo Alberto Fernández fue acá en Tucumán, en el Club Caja Popular, y evidentemente estamos hablando del mes de julio, junio, a hoy es otro Alberto Fernández, pero se da siempre en el peronismo. El que es cabeza del Poder Ejecutivo es el conductor, en el peronismo es un partido no militarizado, pero sí bien... verticalista. Verticalista, exactamente, Sí. esa es la palabra, donde el que ejerce el poder ejecutivo ejerce la conducción política. Creo que sí, que se ha ido consolidando también porque las distintas apariciones del presidente en los medios, las distintas conferencias de prensa, ha demostrado una tranquilidad, una mesura que es necesaria tener en este tipo de situaciones, porque la verdad que nadie esperaba, si hablamos del 1 de enero o del 2 de febrero, nadie se hubiese imaginado que 2 o 3 meses después estemos viviendo lo que estamos padeciendo todos. Nosotros nos olvidamos a veces, el primer caso en Latinoamérica se da el 26 de febrero, nosotros entramos 20 días después en la cuarentena, una reacción muy rápida, ¿no? Rápida. Yo decía, además estas crisis hacen que los líderes demuestren la capacidad de conducir a la sociedad. Esto lo ha demostrado Alberto Fernández. Sí. Ahora, esto tiene una contracara, Carlos Enero, que es el impacto económico que van a tener estas medidas, la puja entre distintos sectores, la conflictividad, ¿cómo la va a manejar? Mira, a ver, seguramente va a existir y existe siempre la puja. Lo que creo es que todos tenemos que ceder, poner lo mejor de cada uno para que esto no ocurra. Yo creo que falta mucho tiempo para que todo vuelva a la normalidad como estábamos acostumbrados hasta antes del 18 de marzo. Creo que hay que deponer actitudes mezquinas en política. Yo soy dirigente gremial, nosotros no estamos pensando en lo inmediato plantearnos a discutir paritaria, y eso que somos de una actividad que hasta hoy, en medio de la pandemia, gana plata. Gana plata, pero entendemos que todos debemos hacer un esfuerzo, lo estamos haciendo y seguir hasta que esto definitivamente se termine, quede desterrado. La puja existe, la puja política existe, creo que Alberto tenía una ponderación en cerca del 84% en el mes de abril y creo que ha bajado en los últimos días y en estos primeros días a raíz de una serie de movidas políticas que lo han hecho aparecer ante la sociedad como que él era el responsable. Y nos conta desde el Congreso de la Nación que las preocupaciones que tiene el presidente son otras, son totalmente ajenas a lo que viene pasando. Ahora, el escenario que va a tener que manejar Alberto Fernández es un escenario de mayor pobreza, mayor desocupación, empresas que quebraron y el desafío de que todos los sectores se animen se animen a iniciar un proceso de desarrollo, porque en el se animen hay que aceptar que uno perdió, ¿no? Sí. Sí. Y que es irrecuperable. Sí, lo que ahora, pasa... ¿cómo hacemos con eso? Yo te hablo desde donde a veces no me gustan los que opinan de todo, los todólogos, como le digo yo, y a veces hay opiniones que no se condicen con la realidad. Yo te hablo desde el punto de vista de lo que era impensado, por ejemplo, el acuerdo que firmó CGT y algunas organizaciones gremiales, donde
en pos de no perder puestos de trabajo, en pos de mantener actividad, han negociado con el sector empresario y con el Estado una quita en los salarios que no es una quita permanente. Seguramente cuando pase todo esto, todo volverá a la normalidad. Las medidas económicas, la economía, ¿cómo va a quedar? No va a quedar en muy buena posición. Veníamos mal. Cuando 2 años de recesión. 2 años de recesión. Y encima la pandemia. 2 años de recesión, encima de la pandemia. Pero hay algo, y lo puede saber todo el mundo. Fernández nunca dijo esto es culpa de Macri, ni esto es culpa de Duhovne. Porque nos olvidamos que Duhovne fue un ministro que no demostró destreza técnica para ser un buen ministro de Economía para Argentina, pero nadie está echando culpas para atrás. Miramos para adelante, salimos de la pandemia, vemos cómo atacamos y cómo solucionamos los problemas de la economía, sin dejar de lado al pequeño empresario, al pequeño productor, a las pymes, a los trabajadores, pensando en conjunto. Pero hacer futurología en este momento es como hacer política intergaláctica, no sabemos qué va a pasar. No, porque además no sabemos cómo queda ese escenario. Exactamente, sí creo que en la cabeza del presidente y de sus ministros el tema económico está. Lo que pasa es que hay siempre posiciones encontradas y opiniones diferentes que son buenas, pero no se ajustan a veces a la realidad. El Estado, en esto de hacer transferencias directas de dinero para los sectores más complicados socialmente, para los autónomos, esto del ingreso que le están dando a la gente sin recursos, el IFE, más los subsidios a las distintas empresas, va a destinar 4,3% del Producto Bruto Interno. Uno puede decir, bueno, es poco respecto a otros países, venimos de una recesión. Entonces el tema es ese, no es poco el dinero, pero la gente siente y los sectores sienten que no alcanza. Sí, no alcanza, evidentemente no alcanza, pero también hay otros sectores que se quejan por esa transferencia de dinero a los sectores más necesitados. Yo creo que no, los números no horrorizan. Lo que horroriza es que haya muerte, que haya gente, que haya tanto hambre. Creo que se valoriza en esta crisis el rol del Estado, el rol del Ministerio de Salud, que antes era una secretaría, el hecho de disponer de plata para transferir a los sectores que no llegan. Uno sale de las que han tenido un comportamiento que hay que reconocerle. Sí. Han pasado hambre, uno esperaba que en realidad haya algún tipo de convulsión, no hubo nada en Argentina. No, esto me parece que también tiene que ver con el signo que maneja el poder, que es el peronismo. El peronismo siempre, más que manejar el poder, tiene un vínculo muy estrecho con esos sectores que están postergados. Acá en Tucumán, el gobernador había dicho que quería que no le falte un plato de comida a ningún tucumano y lanzó una campaña que se está cumpliendo y entrando a los barrios más necesitados, a los barrios populares, haciendo llegar a través de organizaciones, a través de distintos dirigentes territoriales, de colaboradores comunitarios, para que a nadie le falte un plato de comida, y eso permite también tener una tranquilidad para sentarse a planificar cómo se sale de la pandemia y cómo se ataca a la pandemia a través del Ministerio de Salud, que también en Tucumán y a nivel nacional han demostrado bastante destreza para salir adelante con esta pandemia. Sí, por eso lo de Chile nunca ocurriría en la Argentina, hay mucha contención social, el tejido social está bien consolidado, con todo, con sus más y con sus menos, ¿no? Así es. Usted recorrió comedores donde está el Estado, pero también están las organizaciones sociales, están las distintas organizaciones y credos, y está el voluntariado que es inmenso en la Argentina. Hay mucha gente. Nosotros hemos traído acá representantes del voluntariado y es admirable lo que hacen, porque ellos no están bien, pero saben que hay quienes están peor que ellos. Decía un dirigente, un abogado el otro día, que uno tiene que dar lo que duela, no lo que sobra. Y creo que la gente que más solidaridad demuestra es la gente que, un trabajador, un asalariado, las organizaciones gremiales, las organizaciones sociales, la iglesia, que cumple un rol importante, y este tipo de organizaciones que la verdad que sí, son trabajadores, son sacrificados, tienen una parte de apoyo del Estado, y el resto es gente que ve la necesidad del otro, que ve la necesidad de su vecino, que ve la necesidad de su compañero y recurre con ayuda. No es fácil,
no es fácil, nada es fácil en el contexto que vivimos, pero lo importante es que si algo nos deja esta pandemia es que esta provincia y este país son un país bendecido por la solidaridad. Bien, posición de Carlos Cenero sobre el tema de la liberalización de presos, que tanta polémica ha generado. Ahora hay una revisión como diciendo no tiene que ser una cosa generalizada. No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No, y tampoco creo que haya sido impulsado por el presidente. También tenemos que decir que los que están presos, que están con prisión preventiva o que no están resuelta su situación judicial, están en la cárcel. Pero eso no significa que estén condenados a muerte. Y hay cárceles donde el trato es inhumano, cárceles donde hay cárceles para 500 presos y hay 1000, hay 1500. Una sobrepoblación. Hay una sobrepoblación y está en deuda el sistema judicial, el sistema político con eso. Yo no estoy de acuerdo que salgan los presos, no estoy de acuerdo que salgan los violadores, pero tampoco estoy de acuerdo que por el hecho de estar en una cárcel amontonado mueran. O sea, lo que se debería haber hecho, no con la premura esa política de liberar 200, 300 y no se conoce bien el número en las distintas provincias, estudiar caso por caso, ver qué condiciones tiene ese preso para darle la libertad. Sabíamos que entraban unos pedidos de juicio político en la Cámara de Diputados, algunos jueces que han actuado con cierta ligereza, pero yo creo que nadie puede estar de acuerdo. Bien, ¿qué van a hacer en la Cámara de Diputados? ¿Usted está de acuerdo con la sesión mixta, algunos integrantes en el hemiciclo o en el recinto y otros en forma remota? A ustedes les ofreció el Salón Blanco el gobernador. He leído, no me parece mal el ofrecimiento, creo que si estamos todos de acuerdo es un buen lugar y te explico por qué. Nosotros tuvimos una reunión de bloque la semana pasada, somos más de 100 diputados y costó por la particularidad de cada domicilio, por la conexión de internet, de que todos nos pongamos de acuerdo o nos conectemos al mismo tiempo. Hubo interferencias, cortes, y yo creo que la sesión, para que no preste a malos entendidos, tiene que ser con un buen sistema, donde estemos todos. Seguramente en el hemiciclo estará el presidente de la Cámara y diputados de la provincia de Buenos Aires que no deben trasladarse. El resto... Sí, los más cercanos pueden llegar, los de La Pampa, los de Entre Ríos. Exactamente, mientras esté la pandemia sí es bueno, pero yo soy más partidario de las sesiones presenciales. Me parece que da más transparencia, porque sea cual fuera el resultado, sea cual fuera la ley que se vote, siempre genera alguna sospecha, alguna sutileza. Bien, último tema. ¿Se acortó el distanciamiento que había entre Mansur y Jaldo? ¿Era más imaginario que real? ¿Qué pasó con esto? Mira, nosotros tuvimos a fin de año una reunión de despedida de año donde estuvieron el gobernador Mansur y Jaldo. No, yo creo que son más temas instalados porque hay algo que hablar. Evidentemente, en el momento de la cuarentena, Mansur es médico, es sanitarista. No puede él como gobernador pedirle a la gente que se quede en la casa, que no salga, que cumplan con la cuarentena y quedarse en la casa él como gobernador, máxime siendo médico. Ha hecho lo que tenía que hacer, recorrer los hospitales, estar cerca de la gente, no hubo ningún mensaje político. Osvaldo creo que tuvo que hacer la cuarentena por esa situación de contagio de 2 legisladores y después salió de nuevo a realizar las actividades. Yo creo que son temas que se instalan a veces en los medios y creo que a veces declaraciones que son, no voy a decir que sacada de contexto, tampoco le vamos a echar toda la culpa a la prensa, a veces son declaraciones fuera de término, fuera de lugar, que hacen quedan como que uno está distanciado, pero no hay duda que el que conduce el Poder Ejecutivo siempre en el peronismo es el que conduce el partido y el jefe político. Bien. Eso no hay duda, distanciamiento no, que yo conozca no existe. Bueno, Carlos Cenero, muchas gracias. Gracias a vos. Quienes quieran volver a ver la nota, www.departidatv.com.